Ramirez, I'm coming for the belts. We're coming for those rest of the belts, man. We're coming for them. Eso es lo que acaba de decir hace unas horas el caníbal Jay Opetaia. Opetaia le lanzó el reto público al mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez para hacer una pelea de unificación en el peso crucero. Jay Opetaia contra Zurdo Ramírez es la pelea que todos queremos ver. Opetaia lució ante su gente al noquear al desconocido peleador de Nueva Zelanda David Nica en el round 4. Opetaia fulminó a Nica desde un inicio. Su estilo salvaje y directo le dieron fácilmente el triunfo en Australia y ya envalentonado por su victoria y sin estrés, lanzó el reto público al Zurdo Ramírez para una pelea de unificación. Is there anyone that can touch you now in the cruiserweight division in the world? Ramirez, I'm coming for the belts. We're coming for those rest of the belts, man. We're coming for them. El caníbal Jay Opetaia tiene 29 años, es de Australia y es el campeón mundial de los pesos cruceros por parte de la IBF. Tiene un récord profesional de 27 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut y está invicto. Mide 1,88 metros y posee un alcance de 193 centímetros. Ostenta una efectividad noqueadora de más del 77%. Este boxeador es un sádico, un salvaje. Me encanta su estilo y creo que la pelea contra el Zurdo Ramírez sería explosiva y una de las mejores peleas del año. Por lo que sabemos, Oscar de la Hoya, el promotor del Zurdo Ramírez, sí está muy de acuerdo en que el zurdo tenga una pelea contra Opetaia. De hecho, Oscar de la Hoya en sus redes sociales estuvo promoviendo esta pelea inmediatamente después que el Zurdo Ramírez le ganó a Chris Billam-Smith, y aquí es donde la verdad se tiene que decir, porque si el Zurdo Ramírez pelea como peleó contra Chris Billam-Smith, desinfla al australiano. Eso sí, se los aseguro. Claro que tiene su mérito noquear en tu casa y ante tu afición. Muchos no pueden. En tiempos modernos no pudo Subriel Matías, tampoco pudo el australiano Moloney, que perdió contra Pedrín, y más recientemente tampoco pudo el espectacular Jaime Munguía. Tiene su mérito noquear en casa, pero el Zurdo Ramírez no es David Nica. Nica es un buen deportista muy reconocido en Australia y en Nueva Zelanda, pero no está al nivel élite del boxeo mundial. Fue un flan para el caníbal. El Zurdo Ramírez es otro boleto. Yo honestamente espero que Oscar de la Hoya se ponga las pilas, porque en esta pelea hay mucho dinero. Esta pelea la queremos ver los fans. ¿A poco no? Regálame un like si es de tu interés. Jay Opetaia, el caníbal de Australia, contra Gilberto El Zurdo Ramírez de México. Y si apenas acabas de llegar a Richie Block y aún no te has suscrito, suscríbete a Richie Block en este momento para que podamos llegar a 100,000 suscriptores antes del domingo por la mañana de preferencia. Gilberto El Zurdo Ramírez es de Mazatlán, Sinaloa, tiene 33 años, es un boxeador histórico que si le gana al caníbal será una leyenda y un salón de la fama sin ninguna duda. Tiene un récord profesional de 47 peleas ganadas, 30 de ellas por nocaut, una derrota ante el ruso Dmitry Bivol. Es el campeón mundial de los pesos cruceros por parte de la WBO, y la WBO a mi gusto tiene a los mejores campeones, y regálame un like si estás de acuerdo conmigo. La WBO tiene muy buenos boxeadores. El Zurdo Ramírez contra Opetaia será una pelea de choque, una pelea sangrienta, una pelea de difícil pronóstico, la verdad, porque ambos peleadores golpean muy duro, son muy violentos. Sin embargo, a favor del zurdo debo de decir que su boxeo dio un salto cuántico. El boxeo del Zurdo Ramírez está ya a otro nivel. Lo que hizo con Chris Billam-Smith en Arabia Saudita fue mágico. El Zurdo Ramírez hizo la pelea perfecta ante un rival de técnica perfecta, un rival que se estudió los manuales del boxeo al derecho y al revés. El Zurdo Ramírez en esa pelea no recibió golpes, su guardia estuvo impenetrable, y el mismo Chris Billam-Smith en la entrevista posterior a la pelea y después de haber salido del hospital dijo que jamás en su vida había peleado contra un mexicano y que no tenía ni idea lo peligrosos que eran los boxeadores mexicanos, ya que Chris Billam-Smith terminó momentáneamente ciego de su ojo izquierdo. Terminó también con 4 costillas rotas y, por si fuera poco, con fractura de los metacarpianos en su muñeca. El inglés Chris Billam-Smith reconoció la calidad boxística del Zurdo Ramírez. El zurdo se reivindicó con su afición el 16 de noviembre del
2024 al ganarle al británico Chris Billam-Smith por decisión unánime en Arabia. Es un gran campeón y a mí sí me gustaría verlo unificar contra Opetaia y después ver al zurdo Ramírez pelear contra Usyk. De hecho, ese es el plan de Oscar de la Hoya para convertir al zurdo Ramírez en una mina de oro y un ídolo del boxeo mexicano. El plan de Oscar de la Hoya es buscar la pelea con Opetaia, en efecto, unificar y subir de categoría a los pesos completos para derrotar al ucraniano Oleksandr Usyk. Así que les digo que este año va a estar muy bueno en general para el boxeo. Se vienen peleas históricas. El tío Turkis le ha hecho mucho bien a este deporte, la mera verdad. ¿Ustedes qué opinan de la pelea entre el zurdo Ramírez contra Opetaia? ¿Quién es su favorito y por qué? Los leemos a todos aquí en la cajita de comentarios. Ramirez, I'm coming for the belts. We're coming for those rest of the belts, man. We're coming for them. Mi favorito, ya se lo imaginan, es el zurdo Ramírez. Creo que le gana al caníbal por decisión dividida en una tremenda pelea. El zurdo mejoró muchísimo y el zurdo que peleó contra el inglés Billam-Smith sí le gana al Opetaia que noqueó en su casa al de Nueva Zelanda. Esa es mi humilde opinión, pero la opinión más importante es la tuya. Y en otras noticias, ¿quién creen que se rajó, hombre? Teófimo López rechazó la pelea contra Subriel Matías, caray. Al final, Eddie Reynoso y Teófimo López decidieron no pelear contra Subriel Matías, argumentando que es una baba de dinero lo que les están ofreciendo. ¿No será que Teófimo López sabe dentro de sí mismo que no tiene el poder para acabar con Subriel Matías? Porque aceptémoslo, una derrota de Teófimo ante Subriel Matías significaría el fin de su carrera y no quiere tomar ese riesgo porque Subriel Matías es mejor boxeador, o por lo menos en mi opinión así es. Creo que Subriel Matías es mejor que Teófimo López. El error de Subriel Matías a mi gusto es haber terminado su relación laboral con Jay el Panda Nayar, uno de los mejores entrenadores de la actualidad, pero de ahí en más Subriel es Subriel y Matías buscaba esta pelea contra Teófimo para ganarle y reivindicar su nombre ante su gente, porque después de la terrible derrota ante Liam Paró en su casa en Puerto Rico, la gente, los fans se le fueron a Subriel Matías. Subriel perdió muchos fans y aunque algunos opinen que los fans no importan, que los fans no somos importantes, los fans son los fans y al final del día son los que mantienen viva a la imagen del boxeador. Subriel quiere recuperar fans porque le gusta la fama, le gusta el reflector y sabe que decepcionó a sus fans. Entiendo que Subriel busca el honor. Teófimo López quiere dinero, el honor no le importa. Teófimo busca el dinero y eso lo deja muy en claro al despreciar esta mega pelea. ¿Ustedes qué opinan de la decisión de Teófimo López? Teófimo rechaza pelear contra Subriel Matías argumentando que el dinero que le pagan es una miseria para la calidad de la melcocha que se maneja Teófimo y Eddie. También les comparto, mis amigos, para los fans del boxeo femenil, una super noticia. Les quiero compartir que MVP Promotions, o sea, Jake Paul y compañía, el día de hoy compartió en sus redes sociales la noticia, el notición que ya se está negociando la trilogía entre Amanda Serrano y Katie Taylor. Una pelea que todos queremos ver. Amanda Serrano contra Katie Taylor 3 es prácticamente un hecho. Se están ajustando los últimos detalles y por lo que pudimos investigar en las redes sociales, MVP Promotions y Netflix están preparando otra super cartelera donde el estelar será el gallo Jake Paul y de coestelar la parte 3 de Serrano contra Taylor, y estoy seguro que será todo un éxito de ventas. Estoy seguro que el cierre de la trilogía será un éxito multimillonario y mi favorita para esta pelea es Amanda Serrano. Me encanta el boxeo de Amanda Serrano, creo que ella y la Guerrera Torres son las mejores boxeadoras femeninas que hay. Soy fan de Amanda Serrano y mi pronóstico es que gana por decisión dividida en una pelea limítrofe, sangrienta y muy intensa, así como nos gusta. Como ven, ¿qué opinan? Esta pelea es casi un hecho. El cierre de la trilogía la vamos a poder ver seguramente en Netflix y ya los estaremos informando de este pleito que va a ser un clásico del boxeo. Es una trilogía histórica, la mera verdad. Amanda Serrano contra Katie Taylor 3 ya se está cocinando y va a estar buenísima. Mucho box, mis amigos, este 2025 es una joya. Y por cierto, hablando de peleas explosivas, hablando de eventos históricos,
No se les olvide que el 24 de febrero es una fecha crucial para el boxeo mexicano. El 24 de febrero es de las fechas boxísticas más importantes del 2025 para México porque pelea en los pesos gallo el prospecto mexicano de 23 años, David el General Cuellar, contra el campeón del mundo, el japonés Junto Nakatani. Junto Nakatani es más que una celebridad en Japón. Nakatani y Naoya Inoue son los referentes del boxeo japonés en la actualidad. Nakatani ha salido muy sobrado en sus entrevistas en Japón. Nakatani ya da por finiquitado a David el General Cuellar y dice que en esta defensa va a mandar un mensaje muy claro al mundo del boxeo. Nakatani dice que va a noquear al General Cuellar de la manera más convincente posible y que después de pasarle por encima al General Cuellar buscará hacer otra defensa contra el hermano de Naoya Inoue, Takuma Inoue, para después subir a los super gallos y pelear contra Naoya Inoue en la pelea más importante de todos los tiempos en la historia de Japón. Esa es la jugada final de Bob Arum, Ohashi Promotions y Junto Nakatani y todos los que mueven el boxeo en Japón. Una mega pelea en el Tokyo Dome, una super cartelera millonaria donde la estelar sea Naoya Inoue contra Junto Nakatani. Pero para llegar a ese sueño multimillonario, primero le deben de pasar por encima al mexicano, al General Cuellar, y hay que reconocer el tremendo valor del general para rifárselas en Japón contra la superestrella japonesa del momento. Y los que saben del boxeo saben que de dar el batacazo, el mexicano, escuchen bien lo que les digo, de dar el batacazo en Japón, de vencer a Junto Nakatani, David el General Cuellar tomaría el lugar de Canelo Álvarez como la nueva cara del boxeo mexicano. El General Cuellar está entrenado por el Chepo Reynoso y ya hemos platicado de él en videos anteriores, y si quieres saber más del General Cuellar te dejaré un video en la pantalla final y en las tarjetas de este videoprograma para que veas quién es el arma secreta mejor cuidada del boxeo mexicano, que enfrentará su prueba de fuego ante Junto Nakatani el 24 de febrero para que le apuntes. Los pesos gallo están en este momento tomados por los japoneses y la misión del General Cuellar es tomar el campeonato de Nakatani y traerlo de vuelta a México, donde pertenece. Mi pronóstico es que gana el general por nocaut y sorprende al mundo en una de las peleas más espectaculares del 2025. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿A quién le vas? Los leemos a todos, escríbanos con confianza. Junto Nakatani anda muy sobrado y ya anda haciendo planes por adelantado. No hay enemigo pequeño, Nakatani, recuérdalo. El general lo ves morrillo, pero a su corta edad conoce lo que es la muerte. El general sabe pelear y lo va a demostrar. El general va a demostrar que no es presa fácil ni es carne de cañón. El General Cuellar demostrará que será él quien peleará contra Naoya Inoue en los Super Gallo. Vamos México, vamos general, y regálame un like si tu corazón está con el general. Y esto es todo por el momento, mis amigos. Esperemos que este video haya sido de su agrado. Si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Muchas gracias, mi hermano Richie, por dejarme ser tu socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.